Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a platicar sobre la transferencia de calor, una de las áreas también evaluadas por el Ceneval. Recordemos que el calor es energía en tránsito que se transfiere de un cuerpo a otro debido a las diferencias de temperaturas. Eso hay que tenerlo bien claro. Por ejemplo, acá podemos ver que tenemos un bloque o dos bloques o de un espesor diferente y digamos que aquí tenemos una temperatura T1 y aquí T2, ¿no? Si temperatura 1 es mucho mayor que T2, pues el calor va a ir hacia acá. La energía se va a transferir hacia la zona donde se encuentre más fría. Este es el área transversal que va a atravesar el calor. Y bueno, si bien hay tantas direcciones que puede haber el calor en X, en Y, en Z, que se generaliza con esta ecuación que es la ley de Fourier, pues podemos tomar en cuenta el calor únicamente en una dirección y podemos decir que este es positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque el gradiente de temperatura va a ser negativo, es decir, el cambio de temperatura aquí va a ser negativo, por menos es más. Esta es la ley de Fourier. A es el área transversal, esto se llama fuerza directora o fuerza motriz de, en este caso, transferencia de calor, y la K se denomina conductividad térmica del material. Si la K es muy pequeña, quiere decir que el material no es tan buen conductor de la energía térmica, por lo tanto se puede considerar un aislante, ¿verdad? Si K es muy grande, pues se dice que es altamente conductor y por lo tanto estaríamos hablando de cobre, de oro, aluminio, por ejemplo. Y bueno, otro concepto importante es la temperatura. La temperatura es una medida de la cantidad de energía que contienen los átomos y moléculas de una sustancia. Para ello tenemos cuatro escalas importantes: la Fahrenheit, la de centígrados, la Kelvin y la Rankine. Cuando hablamos de una temperatura fija, por ejemplo, yo quiero convertir 10 grados centígrados a grados Kelvin, se utilizan estas expresiones o estas fórmulas, pero estamos hablando de una temperatura fija. Hay ocasiones en ingeniería donde hablamos de un cambio de temperatura, por ejemplo, un cambio de 10 grados centígrados, ¿cuánto equivale en cambios de otra unidad? Pues aquí utilizamos estas relaciones. Esto es para cuantificar cambios de energía. Y esto es muy importante sobre todo cuando hablamos de la media logarítmica de temperatura. Ahí hay una diferencia de temperaturas. Esa diferencia o ese intervalo es fácilmente correlacionarlo de esta manera. ¿De acuerdo? Y bueno, pues vamos a platicar sobre los conceptos de transferencia de calor, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña olla, un recipiente donde agregamos agua. Esto comienza a transferir calor, hay una fuente, podemos tener una estufa o alguien que nos proporcione calor. El calor puede ser por radiación, se puede transferir. También se puede transferir por convección, es decir, el medio o el fluido está en movimiento, eso es un movimiento real de la masa del fluido. O la conducción. La conducción se lleva a cabo a través de un material sólido, en donde las moléculas mismas de este material comienzan a tener un ligero movimiento que hace la transferencia o provoca la transferencia del calor. Como bien lo mencionamos en una dirección, por ejemplo Q en dirección X, esto es la famosa ley de Fourier. La convección o ley de enfriamiento de Newton es un coeficiente de convección por el área de transferencia por el delta de temperatura. Y la ley de Stefan Boltzmann, que es la radiación. Entonces tenemos los tres tipos de transferencias de calor más importantes y por supuesto uno de ellos va a gobernar en ciertas condiciones, ¿verdad? Podemos tener arreglos, eso es muy importante, por ejemplo, tres materiales diferentes de diferentes espesores, pensemos tres ladrillos, y aquí tenemos un fluido, pensemos que esto es un horno, estamos cociendo un pan, entonces en el interior el fluido o hay un gas adentro donde está el horno, ahí tenemos una temperatura alta y por supuesto la temperatura va a empezar a disminuir hasta llegar al fluido externo que sería el medio ambiente, ¿no? Aquí pensemos un caso de un horno, no sé, unos 200 grados y el ambiente a unos 20 grados, es decir, TA es mayor que TB y esto sería como el perfil más o menos adecuado. ¿Qué es el delta T? El delta T significa el cambio de temperatura
que hay desde la parte interna de un fluido hasta el otro. Y generalmente lo que divide o el arreglo que se hace a la ley de Fourier es como dividir esta parte y que nos quede delta x, delta t entre delta x. Entonces esta cuestión se le llama resistencia, ¿sí? Es decir, la resistencia que tiene que vencer el calor para poder atravesar de T1 a T2. Siempre esta va a ser la resistencia si hablamos de un sólido, algo resistencia por conducción, pero si hablamos de un líquido, de un gas o de un fluido en general, sería 1 entre H, sería la convección. Esto tiene que ver también con la geometría. En este caso, para una geometría plana es esto. Este no depende de la geometría, pero esta ecuación sí depende de la geometría. Por ejemplo, para el caso de la geometría plana, nosotros podemos decir que la cantidad de calor o la resistencia es T1 a T2. Hay una tasa de calor que es constante, se dice que es de estado estacionario. Llega el momento en que la cantidad de calor que fluye a través de aquí es constante. A eso le llamamos estado estacionario y le llamamos a llamar Q, un valor Q. Y bueno, entonces ese valor Q se va a transferir a al primer bloque de T1 a T2 en este espacio, ¿verdad? Lo mismo pasa, esa misma temperatura, pero ahora entre T2 y T3 en este espacio, T3 y T4 en este espacio. En la parte interior hay un fluido y sería esta la ecuación para la parte de convección y esta es para la parte de exterior del fluido. Y si observas, esta cancela con este con este con este con este y nada más nos queda T1 menos TB. A eso se le llama resistencias en serie, es decir, lo único que nos va a importar es la temperatura interna, la temperatura externa y la suma de todas las resistencias. Que aquí pues ya te lo demuestro, ¿no? Todo esto es lo que ocurre en conducción, todo esto es lo que ocurre en convección. Como Q es el mismo, el estado estacionario, pues podemos llegar a este arreglo y llegamos a la ecuación, ¿no? Que en un sistema múltiple o en un sistema combinado solo nos interesa la temperatura interna menos la externa, las resistencias que hay debido a la conducción sólida y las resistencias debido a la convección. Y bueno, con ello ya hemos resuelto en el canal abundantes ejercicios, los puedes revisar. Esto después se generaliza cuando llevas intercambiadores de calor en la universidad. Nos hablan de un coeficiente global de transferencia. Ese coeficiente resume a esto, resume todas las resistencias que ocurren en la transferencia de calor y le llamamos U global o U de diseño. Y entonces pues esto es lo que en realidad es en intercambiadores de calor. Si la geometría no es de plana, como te comentaba, si no es cilíndrica, pues tú puedes demostrar que esto es lo mismo, la resistencia se queda de esta forma. Más adelante veremos paso a paso cada una de las leyes, cómo se deduce, pero tú puedes llegar a la deducción de esto, que esto es una resistencia. Y por supuesto, si dentro del interior hay un fluido y otro exterior, pues vamos a tener un interior y un exterior. Y a través de estas capas, que son 3 capas de aislante, podemos decir, tenemos estos 3. Entonces se resume nuevamente que estos son paredes compuestas. Solamente hay que utilizar la resistencia. Si es una geometría cilíndrica, pues las resistencias en conducción son estas. Las resistencias en convección no dependen de la geometría, puede ser cilíndrica, puede ser plana, como bien ya lo miraste aquí. Siempre es 1 entre H por A. Ahora, siempre el área también puede cambiar, puede ser, sí puede depender del área, pero a veces por practicidad se pone un área de 1 metro cuadrado. Pero si el área no fuera 1 metro cuadrado, por supuesto que va a depender de la geometría, porque sería el área externa del cilindro más grande, ¿verdad? Pues bueno, aquí tenemos también aislante crítico, cuando tenemos una tubería que de alguna manera se va a revestir con un aislante, podemos deducir la ecuación que el radio crítico, hay un radio que nos va a permitir no solo encontrar la máxima o la mínima cantidad de calor, sino es un radio en donde tenemos que la relación de la conductividad con la constante de transferencia convectiva nos da un valor. Ese sería el radio crítico de aislante que podemos poner.
Por supuesto, hay un radio más importante que se dice radio óptimo, en donde se involucran los costos del aislante y por supuesto los costos debido a la pérdida de calor, de lo cual también haré un siguiente video, por ahí lo vas a poder buscar, se va a llamar de radio óptimo de un aislante, ¿de acuerdo? Y bueno, pues también aquí ya nos lleva la cuestión de transferencia de calor, como bien te mencioné, puede haber intercambiadores de calor de doble tubo, un tubo mayor entre un tubo menor, por el tubo interior circula un fluido, en la zona anular de entre el tubo interior y exterior circula otro fluido. Esto se puede llevar a cabo a contracorriente. ¿A qué se refiere? A que la entrada de un fluido, ya sea con T mayúscula podemos decir que es un fluido caliente y con T minúscula que es frío, pueden entrar en el mismo sentido y esto sería en paralelo, o sea, van en paralelo a las corrientes, pero en paralelo esta delta que se alcanza después de un cierto tiempo es muy pequeña. Por esta razón se utiliza las geometrías a contracorriente porque ese delta es mucho mejor y la transferencia es mayor. El área de transferencia pues siempre va a ser el área externa del fluido, el del cilindro interno o del fluido exterior o del cilindro externo en función de los datos que tengamos, pero es el área anular, el área que digamos que rodea al tubo, ¿de acuerdo? Entonces ya podemos repasar, esto es transferencia de calor e intercambiadores en paralelo. Pero generalmente lo que más funciona es la transferencia a contracorriente, es decir, el fluido frío y el fluido caliente pues van en contracorriente, no van en paralelo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que este delta que se establece es mucho más grande y por lo tanto la transferencia de calor es más grande. De ahí se deduce que hay una U, un coeficiente global de transferencia de calor, que ya platicamos sobre todo de las resistencias sólidas y de las resistencias convectivas. El área de transferencia, pues ya vimos que es el área exterior, la media logarítmica de temperatura y todo este producto nos da cuánto calor se transfiere. En general, la media logarítmica es una resta de los cambios de temperatura entre el logaritmo. En paralelo, por ejemplo, las temperaturas se restan, son las que entran, y en contracorriente, pues las que se restan son las opuestas, o sea, la que entra y la que sale, y por lo tanto, pues esas serían las deltas T. Por ejemplo, en un paralelo, pues sería T1 mayúscula menos T1 minúscula, porque aquí entran, y la otra sería T2 menos T2 minúscula. En un contracorriente sería T1 menos T2 y un T1 menos T2 mayúscula, ¿de acuerdo? Para aplicar esta cuestión. Algo muy importante que tenemos que tener muy claro es en la transferencia de calor es que hay dos tipos de calores. Los calores que llamamos latentes, es decir, no hay cambio de fase. Ahí la masa del fluido se multiplica por el Cp del fluido por la diferencia de temperatura, es decir, el fluido va a pasar de una temperatura 1 a una temperatura 2, pero esta temperatura T2 no es tan grande como para provocar un cambio de fase, es decir, la sustancia sigue siendo líquida o sigue siendo gas, pero no cambia de fase. En el caso del fluido caliente, pues es lo mismo, la masa del fluido caliente, el Cp del fluido caliente por la cantidad de temperatura que cambia el fluido caliente. Entonces podemos relacionar que el calor va a ser el mismo, cuantificado ya sea a partir de cómo cambia su temperatura el fluido frío o cómo cambia su temperatura el fluido caliente. ¿Esto qué quiere decir? Que en un intercambiador de calor, si funciona diabático, todo el calor que pierde el fluido caliente, pues lo va a ceder, ¿no? Lo va a ganar el fluido frío. Cuando tenemos cambios de fases, no olvides que el calor es igual a la masa del fluido de la fase, pero aquí entra en juego algo que se llama calor latente de vaporización. ¿Qué es el calor latente de vaporización? Pues es la diferencia de entalpías que hay entre la entalpía de una fase que estaba totalmente líquida a una fase que ahora pasó a ser totalmente vapor. Esta diferencia de entalpías se le conoce a veces como lambda, calor latente de vaporización únicamente. ¿Y cuál es la principal característica? Que la temperatura no cambie, es decir, cuando un líquido está hirviendo y está cambiando de fase, la temperatura del vapor, tanto la del líquido, son las mismas, porque hay un cambio de fase, hay un equilibrio.
¿De acuerdo? Entonces eso es muy importante para intercambio de calor. Entonces el calor total que nosotros podemos intercambiar en un intercambiador de calor, valga la redundancia, puede ser la suma del calor sensible, ¿sí?, con el calor por cambio de fase. Si lo hubiera, si no hay cambio de fase, pues sabemos que todo es calor sensible. Por ejemplo, si quisiéramos evaporar 100 gramos de agua que está a 100 grados centígrados inicialmente, pues tendríamos un cambio o un calor latente que iría desde 25 hasta que empiece a hervir a 100 grados, ¿no? Esto sería el calor sensible. Y el calor latente, pues una vez que ya alcanza la ebullición, pues para que pase toda esa cantidad de agua a vapor, pues sería el calor latente por la masa total que queremos pasar. Eso nos daría un valor total de 61.500 calorías. Es decir, el calor total sensible más cambio de fase, pues es mucho mayor. ¿De acuerdo? Y bueno, otro aspecto muy importante del Ceneval son los famosos coeficientes globales, que si bien ya te comenté, eso llaman resistencias, pues aquí se puede englobar que U es el coeficiente de intercambiador de calor, pero a veces se agregan otros términos que tiene que ver con el ensuciamiento, el fouling en inglés, pero es ensuciamiento. Y a todo esto le llaman coeficiente de ensuciamiento. ¿Por qué? Porque los tubos en un intercambiador de calor, a medida que están operando, pues se van, bueno, empiezan a tener incrustaciones de la sustancia, a formar sólidos, y eso modifica pues la barrera de resistencia, ¿no? o la resistencia a la transferencia de calor. Cuando se dice que el tubo está recién operado, que se llama U limpio, que apenas va a empezar a meterse a la planta, pues todo esto vale cero. ¿A qué se llama RDI y RDO? Pues se refiere a la resistencia, ¿sí?, del diámetro interno y del diámetro externo o global. Entonces ahí tenemos esa parte. En general sabemos que podemos diseñar un equipo de intercambio de calor a partir de una U de diseño, a partir de un coeficiente, pero para ello necesitamos evaluar el coeficiente limpio y agregar las posibles resistencias futuras. En general, si nosotros hacemos este tratamiento, tú puedes demostrar que RF es UC menos UD entre UC por UD. O también puedes ver que UC es igual a U de diseño al inicio. Y si no hay ensuciamiento, pues RF vale 0 y nos queda únicamente esta parte. Estos son los coeficientes de convección debido a los fluidos, al que va en el tubo interior del intercambiador de doble tubo y el que va en la zona anular, ese fluido, ¿no? Entonces podemos también definir esos coeficientes cuando recién empieza el proceso, que se llama limpio, en función de los coeficientes de transferencia convectiva para cada fluido. Todo este tipo de ejercicios ya los puedes encontrar en el canal, ya los revisamos, pero hago este video para que puedas reforzar la parte teórica. Esto mismo viene en el intercambiador de calor, en el Ceneval, cuando nos piden ahora con intercambiadores de tubo y coraza. U sigue siendo el coeficiente de diseño, A el área de transferencia, MLDT media logarítmica, pero aquí entra una corrección, el famoso factor FT. Ahí tienes que estar muy cuidadoso en el examen Ceneval, porque si bien viene el formulario, pues ya sabes cómo se calculan las deltas, pero este valor de R y S está en relación a la gráfica, ¿sí? Este valor de R y S se utiliza en función del tipo de intercambiador que utilices. Por ejemplo, aquí un paso en coraza o 2 pasos en coraza y 1 por tubos es específico de ese caso. En el mismo examen Ceneval, ahí vienen las gráficas y te dicen intercambiador 1,2, 2,1 o así más o menos, para que puedas encontrar ese valor de corrección de la media logarítmica. ¿De acuerdo? Pues bueno, con ello terminamos esta parte de teoría de transferencia de calor. Todo ese tipo de ejercicios ya resueltos del Ceneval los puedes encontrar en el canal. Por favor, revísalos, reprodúcelos y por supuesto te deseo éxito en tu examen cuando lo presentes. Saludos.